¿Una inquietud para comenzar? Sí, profe, ¿por qué no? O sea, te da la opción en sabio para que podamos ver la nota del parcial. Oye, qué raro, yo ya la di. No, a mí no me aparece, profe. Déjame revisar. En calificaciones aparece. ¿Sí aparecen calificaciones? Sí, a mí sí me apareció. Sí, es que es exacto. Entonces, si le aparece a uno, les aparece a todos. ¿Alguna otra inquietud? Déjame revisar, profe, que yo estaba revisando todos estos días y no me De aparecía. todos modos, apenas se acabe la clase, puedo seguir atendiendo cualquier inquietud. No sé si tiene clase ahora, después de esta hora. Entonces, las personas que tengan alguna inquietud, al finalizar la clase, les puedo atender. Bueno, chicos, listo, ya empezó la grabación. Entonces, tenemos un material de trabajo sobre el tema de arreglos. Aquí tenemos estos dos materiales que aparecen en semana 6, vectores y matrices, son la misma presentación. Lo que pasa es que la una es una presentación PPS y la otra ya es el PowerPoint. Cualquiera de las dos es útil. Vamos a iniciar con la que dice láminas de la clase. Láminas de la clase. Les va a quedar hoy, vamos a mirar acá, yo tengo, les pongo acá problema 3. Problema 3. Vamos a leer el problema 3 antes de comenzar, o sea, para que ustedes presten atención y vean hacia dónde vamos. Entonces, el problema 3 dice, escriba un programa en C++ que lea y almacene el nombre y la edad de un grupo de 15 personas. Y a partir de estos datos genere los siguientes resultados. Un listado con los nombres de las personas que tienen 18 años o más de edad. Y un listado de los nombres de las personas que tienen menos de 18 años de edad. Entonces, aquí estamos hablando de dos arreglos tipo vector. Antes en fundamentos hablábamos de listas, dos listas, donde son dos listas totalmente independientes. Acá le llamamos arreglos porque los arreglos deben tener una longitud fija. Quiere decir que el tamaño es de 15, pero no quiere decir que tú tienes que llenar los 15 datos. Puedo llenar 5, puedo llegar 10, a máximo 15. Lo que no puedo es sobrepasarme de ese tamaño de personas. Entonces, deben hacerlo ustedes flexible de tal forma que no necesite yo ingresar las 15 personas para poder ver la solución del problema. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque tiene una cierta como complejidad en el aspecto de que, que para que funcione correctamente debo agregar unas instrucciones nuevas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en parte el día de hoy. Como la solución a este problema para que ustedes lo trabajen. En otro curso lo que yo hice fue, bueno, háganlo ustedes y luego en la siguiente clase retroalimentamos. Es posible que hoy lo retroalimentemos para todos y yo les deje un ejercicio diferente. Bueno, entonces a eso es a lo que necesitamos llegar, a que ustedes puedan resolver bien sea, puedan leer el problema e identificar si se trata de un vector, si se trata de una matriz o si se trata de una matriz y un vector, la combinación de estos arreglos. Entonces vamos a mirar la fundamentación. Presentación abierta, ¿sí? Bueno, creo que todos vieron listas de 2 dimensiones en el curso pasado, ¿no? De una dimensión tengo la total certeza de que lo hicieron, pero no sé qué tanto avanzaron en listas de 2 dimensiones. Nosotros en este corte sí lo vamos a hacer y sobre todo porque ustedes ya están viendo álgebra lineal y en álgebra lineal creo que ya en el primer corte trabajaron el tema de matrices, entonces ya se les puede pedir que hagan procedimientos que ya ustedes tienen el concepto matemático claro.
Los vectores tienen una dimensión, en matrices 2 o más dimensiones. Un arreglo es un conjunto de datos que se almacenan en la memoria en posiciones contiguas y todos van a tener el mismo nombre. ¿Cómo hago yo para referirme a un elemento de una matriz o de un vector? Por la posición. Esa posición la vamos a llamar su índice. Y en cada posición almacenamos un solo dato a la vez. Todas las celdas o casillas de memoria que conforman un arreglo deben ser del mismo tipo, cosa que no sucedía en las listas. Yo en una lista podía tener un dato tipo char, tipo entero, tipo flotante. Acá no. Todo el arreglo tiene que ser del mismo tipo. Por eso en el enunciado que les mencioné al principio, tenemos un arreglo que va a contener los nombres y otro arreglo tiene que ser en ese caso del mismo tamaño, va a contener las edades. Entonces, ¿cómo voy a saber yo con quién estoy trabajando o cuáles son los datos de una persona? Entonces lo sé por el subíndice. El subíndice del vector de nombres, si coincide con el subíndice del vector de edades, quiere decir que el nombre tiene esa correspondencia con la edad. ¿Cuál es la forma de trabajar? Ya nosotros antes del parcial empezamos a trabajar vectores, ustedes hicieron algunos ejercicios, nos dábamos cuenta que para declarar un arreglo yo tenía que ponerle primero el tipo de dato, sabemos cuáles son los tipos de datos, entero, doble, float, char, string, bueno, no importa el tipo de dato, cualquier tipo de dato. El nombre del arreglo válido y el tamaño del arreglo. El tamaño se prefiere que sea un valor constante. Un valor constante es, por ejemplo, tamaño 15, tamaño 10, aunque eso no quiere decir que no podamos poner una letra y yo les voy a indicar pues, en ciertos casos cómo es que se trabajaría de esa manera. Por ejemplo, la estatura. Entonces, cuando yo declaro una estatura, lo que se hace en memoria es separar las zonas de memoria, pero es posible que esas zonas que yo separo de memoria tengan basura. Solamente que el contenido de esas zonas de memoria se va a modificar con los valores que yo capture de esa información. Para poderme referir a cada una de las casillitas de memoria, entonces yo me referiría por estatura sub 0, estatura sub 1, estatura sub 2 y así sucesivamente. Como son 10 posiciones, la última posición es la estatura sub 9. Nunca va a ser la estatura sub 10. ¿Por qué? Porque yo comienzo a contar desde 0. Una vez se declara el vector, entonces ya yo puedo llegar al vector de manera aleatoria o de manera secuencial. En este caso, estoy haciendo un acceso directo a la posición 0 y estoy diciendo que va a valer 23. Cuando el computador encuentra la asignación, entonces lo que sucede es que cambia de una vez el valor en la memoria. Y así yo podría acceder a la estatura 9, a la estatura 5 y en fin. También puedo acceder a toda la estructura de estatura o a un segmento. Por ejemplo, aquí voy a decir que comience desde la parte 4 hasta la 6. O sea, voy a crear un ciclo. El ciclo va a empezar desde la posición 4. Entonces, lo que yo voy a guardar en la estatura de posición 4 va a ser el valor que tiene ahí. Y va a comenzar por 4. 4 lo multiplico por 13. Entonces eso me da 52. O sea, el valor de la zona de memoria que se creó con el ciclo es una zona de memoria I, pero esa I lo que hace es que me permite que se utilice dentro del índice de la instrucción que se encuentra dentro del for. Algo que quería aclararles, algunas personas tenían inquietud, por lo menos yo escribo el for y hay una llave y se cierra una llave. Yo podría eliminar en este caso las llaves porque es una sola línea y decir for i desde 4 hasta 6 y luego escribir estatura sub i igual a i por 3 y me haría el mismo proceso. No le afecta porque es una única línea. Eso puede suceder con el for y puede suceder con las condicionales. O con el for o while también puede suceder, ¿no? Y las condicionales también. Yo puedo omitir
la llave siempre y cuando sea solamente una la línea que se esté haciendo. Bueno, entonces, haciendo la prueba de escritorio, la I pasó a la siguiente línea, entonces el resultado que lo va a contener va a ser el valor de I multiplicado siempre por la constante 13. Y así hasta llegar a la posición 6. Listo. Y inclusive yo puedo acceder a las posiciones que ya están llenas, yo también podría modificarlas. Cuando yo quiero trabajar con arreglos de 2 dimensiones, entonces debo colocar 2 subíndices. Y en este caso se está declarando una matriz donde el valor que ustedes aprecian después del nombre de la variable, el primer corchete, el primer subíndice, corresponde a 4 y ese 4 quiere decir que van a ser 4 filas. Siempre van a ser primero las filas y luego las columnas. Siempre que yo me refiera a un arreglo, en este caso, como es la declaración, me va a decir que va a tener de tamaño 4 filas y 5 columnas. Entonces, ese sería el efecto, donde siempre se comenzará desde la posición 0. Entonces, si yo quiero hacer la siguiente asignación, tabla sub 0, 0 igual a 165, entonces ese valor se va a depositar, se ubica primero la fila 0, la columna 0, y ahí se va a guardar el valor. Por ejemplo, para hacer un ejercicio similar al que se hizo con el anterior de vectores. Tengo un ciclo cuya variable del ciclo, cuya variable de control se llama clase, va a comenzar en la posición 0 hasta 3. Pero no sabemos si esa clase va a ser fila o columna. Entonces, cuando yo digo tabla sub 2 clase, lo que estoy diciendo es que clase en este momento está siendo parte de la columna. ¿Por qué? Porque el número 2 fue ocupado por la fila. O sea, quiere decir que la fila, debo ubicarme en la fila 2, y la clase va a variar. La fila 2 va a ser desde 0 hasta 3, o sea, va a ser la posición 2, 0, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Esos serían los valores en los cuales se van a agregar. ¿Y qué se le va a asignar a esas posiciones? El valor de 100. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Miremos más código. Entonces, en este caso, se coloca la matriz para poderla recorrer de alguna manera, bien sea por filas o por columnas. Yo necesito 2 índices. Siempre deben ser con un nombre diferente. El uno va a ser I y el otro va a ser el índice J. ¿Qué estamos viendo acá? Que voy a hacer un recorrido desde la posición 0 hasta la posición 3. O sea, voy a recorrer prácticamente toda la fila, porque ¿cuántas filas hay? De 0 a 3, y ahí dice I menor o igual que 3. O también hubiera podido escribir I menor que 4. Y for J desde 0 hasta 4. Las J son, pero entonces no sabemos, solamente hasta que veamos esta línea de acá que aparece, solamente hasta que veamos cómo es la disposición de los índices, sabremos qué ciclo corresponde a la fila y qué ciclo corresponde a la columna. Por ejemplo, en este caso, como yo ya les había dicho hace un momento, me estoy refiriendo a un elemento. Cuando digo tablas o IJ, me estoy refiriendo a un elemento específico. ¿Pero cuál elemento? El de la fila I con columna J. Entonces, yo lo que necesito practicar o recordar es cómo trabaja un ciclo dentro del otro. Lo que se hace es, primero se ejecuta un valor de la fila del ciclo I, porque es el primero que aparece, y luego se ejecuta absolutamente todo el ciclo J. O sea, querría decir esto que la tabla sería tabla sub 0, mientras que la J sería J sub 0, 0, J sub 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la presentación. Sub 0, 0. Ahí con un parpadear se ve cómo la J se está incrementando. Y en la parte de arriba está la zona de memoria I y J. La I permaneció constante y la J va a ir variando.
Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es llenando la tabla con los valores de los valores que tenga ahí J. Cualquier valor multiplicado por 0 va a dar 0. Ya J llegó a 4. Entonces, en el siguiente ciclo la J se va a incrementar. En este caso, la J va a pasar a 5. Entonces, como pasa a 5, entonces termina ese ciclo y vuelve al ciclo anterior. O sea que se cambió. Aquí la diapositiva me queda con un errorcito porque la J debió haber quedado en 5, porque eso no pasaba en Python. En Python se maneja, el concepto es diferente. En Python se queda en 4. Aquí ustedes pueden hacer la verificación poniendo un print cuando se acabe el for interno para que se den cuenta del valor de J. Ahí me quedó un errorcito en la diapositiva. Entonces, de esa manera vamos multiplicando y por J. 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, y así sucesivamente. Y así, en la parte de abajo vamos a ver la tercera iteración. Entonces, no importa que ya la matriz tenga ciertos valores, los valores van a ser reemplazados. Y la última iteración, listo, entonces, la matriz esta se llenó con los productos de los índices I y J. También existen los arreglos de 3 dimensiones. Entonces podemos tener número de filas, número de columnas y el último nivel sería número de páginas. Podíamos hacer una suposición, un caso que hubiéramos podido implementar. En este caso, si hubiéramos dicho que el primer rectángulo, podíamos decir que si yo voy a calificar, digamos que fueran notas, hagamos el supuesto de que son notas, entonces en la primera matriz, la que se ve adelante, yo podría tener las notas del primer corte. Y luego, o sea, para una misma materia, las notas del primer corte, luego las del segundo corte y las del tercer corte, siempre y cuando sean las mismas. Por ejemplo, que yo diga, tengo una nota de quizzes, tengo una nota de trabajos, tengo una nota de asistencia, tengo una nota de parcial y tengo una definitiva. ¿Qué significarían las filas en ese caso? Las filas significa el estudiante. La fila sería el estudiante y las columnas significan el tipo de evaluación. Entonces, ese sería como un ejemplo de aplicación en caso de que, suponiendo que se hicieran las mismas calificaciones en todos los casos. Bueno. ¿Puedes repetir el ejemplo? Que no lo entiendo muy bien. ¿Cómo dices? Que si por favor podría repetir el ejemplo, que no lo entendí bien. Bueno, el ejemplo podría ser el siguiente. Yo podría, haciendo el supuesto de que estamos en la clase de programación y yo les hubiera dicho, bueno, yo solamente voy a tomar, ¿qué? 4 calificaciones, ¿sí? 4 calificaciones. Una nota de quiz, otra de trabajo, otra de parcial y otra de asistencia. ¿Sí? Que supongamos que voy a tomar solamente 4 calificaciones. La primera lámina que usted ve ahí, la que está en azul más oscuro, esa corresponde al primer corte para todos los estudiantes. Haga cuenta la lista de calificaciones de los estudiantes. La segunda corresponde al segundo corte y la tercera corresponde al tercer corte. Entonces, yo podría en cualquier momento consultar, digamos que si yo miro la celda 00, o sea, 000, corresponde a el primer corte. ¿Y a qué más corresponde? Las filas son las que van así, horizontal, mire el puntero del mouse. La fila corresponde al estudiante 1, al estudiante 2, al estudiante 3, en fin, cada estudiante. Pero las columnas, la primera
columna va a corresponder al quiz que se hizo en el primer corte. En el segundo rectángulo, la primera fila corresponde al primer estudiante, pero fue el quiz que presentó en el segundo corte. Pero la primera celda corresponde a quiz. Mientras que si yo miro la fila, entonces la fila contiene las notas del primer corte del primer estudiante, las del segundo corte del primer estudiante y las del tercer corte del primer estudiante. Ahora sí. Suponiendo que se sacaran las mismas calificaciones, no que hubiese variaciones. Ahora sí me captó. Sí, profesora, ya entendí. Muchas gracias. Lo que normalmente pasa con las matrices es que a las filas se les da un significado y a las columnas se les da un significado. Entonces, cuando yo trabajo con muchos datos, es recomendable trabajar con matrices, porque si lo hiciera solamente con vectores, podría ser un problema que se extendía mucho en codificación. Sería muy largo. Entonces, es más cortico el código que quizás podríamos hacer con matrices. Profe, y siempre se va a trabajar en ese orden. Siempre va a estar primero número de filas, después órdenes y después páginas. Sí, siempre cuando... sí, pero no vamos a trabajar con 3 dimensiones realmente. Con que ustedes entiendan a 2 dimensiones y sepan producir diferentes resultados, o sea, que hagan la conceptualización, es suficiente, porque es que esa matriz, o sea, yo puedo trabajar con 2 matrices. Por ejemplo, ustedes ya vieron en álgebra cómo sumar 2 matrices para obtener una tercera matriz, o multiplicar una matriz por otra matriz. Entonces, necesitamos ver cuál va a ser el valor resultante. Entonces, es que si es saber poder leer un enunciado y poder plantear una solución donde uno decida cuándo y cómo utilizar, si hay que utilizar ciclos, qué cantidad de memoria yo necesito, en fin. Pero las 3 dimensiones realmente no vamos a hacer ejercicios. Bueno, operaciones típicas de los arreglos. Como vimos en la presentación hace un momentico, nosotros declarábamos siempre el arreglo, pero un procedimiento que hace uno normalmente es llenar el arreglo con valores para poder procesar esos valores. Entonces, hay varias formas de llenarlo. Cuando son poquitos datos, pues no importa, uno va capturando de uno en uno el valor, pero lo que sucede en la vida real es que se van a tener los datos, digamos, en muchas cantidades y normalmente a uno ya le dan los arreglos llenos, entonces uno lo que hace es procesarlos para obtener información. Actualización significa que si yo ya tengo almacenado algún valor, yo podría modificar el valor. Como por ejemplo en la matriz teníamos hace un momento que había una fila que tenía puros valores de 100, pero al leer al usar un código, un ciclo, se sobreescribieron ciertas celdas, o sea, el valor que había antes se perdió. ¿Por qué? Porque se utilizó una operación que se llama asignación, que es destructiva, que termina borrando lo que había. O sea, siempre que yo asigno un valor, el valor que reside en la memoria es modificado, es reemplazado. Además, el recorrido es la forma como yo deseo de pronto ingresar los datos o imprimir la información. Recorrido, visitar una a una las posiciones del arreglo para algún propósito, siguiendo un orden específico, por ejemplo, por filas y por columnas. Entonces, dependiendo de lo que a mí me estén pidiendo. Por ejemplo, como estamos hablando hace un momento, voy a devolverme un minuto. Decíamos que yo tengo, miremos solamente la lámina que está al frente, el rectángulo que está al frente. Yo necesito obtener, digamos, que la nota definitiva del estudiante.
que está, de todos los estudiantes. Entonces yo tengo que hacer un recorrido por filas para hallar la nota definitiva. ¿Qué puede pasar con esa nota definitiva? Que el parcial tiene un porcentaje, que los quizzes tienen otro porcentaje. Entonces yo tengo que hacer el mismo cálculo para 100 estudiantes. Entonces lo ideal es que exista el programa que se puede hacer y que si ya tengo las notas almacenadas, el programa lo hace casi que automáticamente. Pero yo también puedo, por ejemplo, coger el caso del quiz. La primera columna era el quiz. Entonces yo puedo hacer una operación donde yo obtenga información como, por ejemplo, yo quiero saber la nota promedio del quiz para todos los estudiantes. Eso me va a indicar a mí que si la nota promedio fue de 4, entonces quiere decir que hicieron un buen desempeño. Algunos sacaron más, otros sacaron menos, pero que es un buen indicador. Un buen indicador en el caso de las calificaciones es que la nota sea superior a 3. Si la nota está por debajo de 3, entonces quiere decir que los estudiantes no están rendiendo en esa actividad, o sea que de pronto aparecieron conceptos que no quedaron claros, entonces por eso quedaron por debajo de 3. Entonces, el recorrido, estábamos hablando del recorrido, entonces yo tuve que hacer un recorrido, bien sea por filas o por columnas, para obtener una información muy diferente en cada caso. En un caso obtenía la nota de los estudiantes y en el otro me interesaba era el comportamiento de una sola calificación. También yo puedo ordenar los valores para, por ejemplo, yo puedo ordenar las calificaciones de mayor a menor. Y teniéndolas ordenadas, yo podría saber, por ejemplo, podía extraer quiénes son los estudiantes que tienen la más alta nota, por ejemplo. O de pronto quiénes son los estudiantes que tienen una nota que están por debajo de 2. ¿Quiénes son? Entonces podría, digamos que la nota sería si yo ordeno, es más fácil que si yo me pongo a mirar de uno en uno por el orden de la lista. Se me podría quedar alguno sin revisar. Entonces, el ordenamiento es muy útil para muchos procedimientos que uno requiera trabajar. Vamos a mirar diferentes formas de inicializar el arreglo. Yo puedo meter los valores. Entonces, yo puedo decir float, el nombre del arreglo y decir que tamaño es 10 y dar la lista de valores. Ahí de uno en uno. Como es flotante, puedo ponerle el número entero o de todos modos él internamente lo maneja como con decimales. Pero yo también lo puedo poner vacío, porque a veces no me cuesta trabajo contar cuántos datos voy a meter ahí. Entonces yo digo, no, el tamaño que tenga ahí. Alguien me preguntaba, ¿y existe la opción length como existía en Python? Entonces para eso ya se necesitaría una librería que es la librería vector, pero creo que eso sería ya como al final del curso y no está incluido dentro del programa, donde ya hay una estructura que me permite saber el tamaño de pronto de una lista, pero como los vectores aquí van a ser de tamaño estático, entonces él va a decir que cuando yo ponga una declaración, por ejemplo, aquí es una declaración, estoy declarando y a la vez les estoy asignando los valores, pero él internamente sabe cuántos son los valores que están almacenados ahí. Entonces, esta es una forma usual de poner los valores. O sea, las dos son válidas, las dos funcionan. Entonces se puede dejar en blanco. Cuando se trata de una matriz, sí que es importante que yo le ponga uno de los componentes, en este caso se pone la columna, para que él sepa cuántas filas sacar. O sea, uno de los dos componentes para saber cuántas filas sacar. Entonces, si yo tengo acá el primer índice, habíamos dicho que se trataba de la fila. El segundo va a ser el de la columna. Entonces, yo tengo acá 3 columnas. O sea, el primer valor sería 3, 3, 3. O sea, sería 3 columnas la matriz. ¿Y cuántas filas habría? Entonces sería 1, 2, 3 y 4 filas. Y los datos se deben ingresar de manera exacta, ¿no?
para que él pueda hacer esa operación, pero lo puedo dejar en blanco. Aquí hay otro ejemplo. En el anterior caso, pues era porque era float, ahora se está definiendo como entero. Aquí un mensaje, lo puedo dejar en blanco porque imagínense que yo tenga un mensaje y para ponerme a contar letrica por letrica del espacio me puedo equivocar en el tamaño. Entonces, pues es recomendable dejarlo así y así se asigna el valor del texto que quiero guardar en esa variable. Y lo puedo también asignar letra por letra. Son dos posibilidades. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. De aplicación. Pero lo único que estamos haciendo con esto es verificando que efectivamente sean las, aquí dice que ya hemos contado que eran 1, 2, 3, 4. Entonces, miremos la forma de, miremos el código. El código, yo les había dicho hace un momento, no importa, o sea, tenemos la línea 7 y la línea 8, tenemos el for. El for, la I dice que llega hasta 3 y la J llega hasta 2, incluyendo el 3 y el 2. Y está imprimiéndose la matriz. Pero cada vez que imprime un elemento de la matriz para que no me quede juntito todos los números pegaditos, entonces se le pone un \t, una tabulación, para que ponga un dato y salte una tabulación y así me va poniendo el 3, luego el 3, luego el 3, o sea, una tabulación y lo va cuadrando los valores. Apenas se termine el ciclo interno, ahí termina el ciclo interno, entonces hay que colocar un fin de línea. ¿Para qué? Para que pase a la siguiente línea, o sea, que como yo tengo que tengo M y J, la I va a corresponder al primer ciclo. Entonces, este va a ser un recorrido que se va a imprimir por filas. Se va a imprimir por filas. Primero, entonces aquí vemos que 3, 3, 3, vemos 1, 2, 3, 4 filas. Él fue capaz de detectar cuántas filas. Esa sería la ejecución si ustedes hicieran ese código. Cuando se trata de una estructura tipo char, entonces, cuando se trata de tipo char, se está imprimiendo en este caso el mensaje, pero el mensaje como es de tipo char, toda la cadena de caracteres forma una especie de vector, donde cada valor va a estar en una determinada posición. Entonces, como yo le digo, code, mensaje subir, pero hay un endline, cada vez que imprime una letra, él va a saltar una línea. O sea, él me imprimiría el mensaje completo, uno a continuación del otro, si yo le quitara el endline. Pero hay algo que quiero que sepan, qué pasa con los mensajes tipo char y tipo string. Y es lo siguiente, que siempre hay un carácter que aparece al final y es el carácter de salto de línea, o sea, \n. Siempre que va a imprimir ese valor, entonces ese valor en algunas ocasiones me va a causar problemas. Y vamos a tener que saber cómo manejarlo. Mire, ahí cuando se manda a imprimir, él me imprime inclusive la línea en blanco. Entonces, por eso no se imprimió en una línea para que fuera visible para ustedes y tuvieran en cuenta ese carácter. Un carácter en blanco. Entonces, o sea, toda cadena termina con un carácter en blanco al final. O sea, eso va a formar parte de la cadena. El saludo. Entonces, miremos la salida. También, el saludo está carácter por carácter
aquí ya yo tuve que saber cuántas letras tengo para poder hacer el ciclo. Porque si yo pongo, por ejemplo, 10, entonces trato de imprimir saludos, una posición que no existe. Bueno, quizás él me muestra lo que hay, si hay basura en esa posición de memoria, él me la muestra. ¿Por qué razón? Porque saludo no le dimos la dimensión del tamaño. Porque si yo hubiera mandado a imprimir y yo le hubiera dado el tamaño y me hubiera sobrepasado ese tamaño, entonces hubiera ocurrido un error de desbordamiento. O sea, yo no puedo mandar a imprimir una estructura que no se ha definido, que no existe, pues. Bueno, acá tenemos un ejercicio donde vamos a capturar los valores de un arreglo. Entonces, en los ejercicios anteriores ya estábamos asignando los datos directamente, pero cuando no los asignamos directamente, la recomendación es, miremos la línea 7. La línea 7, el vector tiene 4 posiciones. Entonces, ¿cómo hago para llenar esas posiciones? Hago un ciclo y con la instrucción de pedir la información, ingrese el valor de la posición i, o sea, aquí iba a decir la posición 0, datos su i. O sea, la variable tiene que aparecer siempre con el índice del ciclo, para que, como el ciclo va modificándose, entonces voy a pedir primero datos sub 0, luego datos sub 1, y de esa manera se lee. O sea, se llena el vector. Si ya yo tuviera una matriz, entonces yo necesitaría 2 ciclos. Y diría datos su IJ. Y de esa manera se llenaría la matriz en caso de que necesite ingresar los valores posición por posición. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando querramos mostrar resultados, también es necesario que pongamos el ciclo y se imprima posición por posición, datos UI. Entonces, esto funciona tanto para vectores como para matrices. Ahí se capturaron los valores y la segunda parte es la salida. La primera parte es la captura de la información y la segunda parte es cada posición con los valores que fueron almacenados. Bueno, ahora vamos a mirar algunos ejercicios. Entonces, estos ejercicios son de tarea, chicos, para que ustedes los trabajen. Vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 problemas. Es importante que cada uno lo haga porque cada ejercicio le va a reportar al estudiante diferentes dudas, diferentes inquietudes. Entonces no le asigno a cada grupo uno porque realmente no terminan haciendo todos los ejercicios. Entonces lo que yo les invito es que para la próxima clase traten de hacer, bueno, la próxima clase es mañana, ¿no? Por lo menos un ejercicio y lo podemos socializar. Ahorita lo que podemos es ver un ejercicio que ya lo tengo resuelto, podríamos analizarlo. Sería, vamos a mirar, el primero, hablemos de cómo lo haríamos, cada uno de estos ejercicios y luego miramos una solución. Permítanme mirar la hora. Alguien que me diga la hora un momentico, por favor, que no la... Las 3:41, profe. Bueno, vamos a mirar. Entonces, hablemos acá del ejercicio, ¿cómo se haría? El ejercicio 1. Dice, escribe un programa en C++ que lea 10 datos numéricos. Los almacene en un arreglo tipo vector de 10 posiciones. Una vez hayan sido almacenados los datos, el programa debe imprimir los datos en orden estrictamente inverso como fueron ingresados. Creo que ese lo trabajamos antes, ¿cierto? Quedó de tarea. Entonces, intentarlo hacer. El otro es, escribe un programa C++ que lea 15 datos numéricos y los almacene en un arreglo tipo matriz de 3 filas, 5 columnas. Una vez hayan sido almacenados los datos, el programa debe imprimir los datos en el orden estrictamente inverso.
a como fueron a ingresar. O sea, estos dos ejercicios son el mismo ejercicio, el uno con vectores y el otro con matrices. Voy a aprovechar acá el Excel, si lo tengo por acá, vamos en el Excel. Acá. Voy a seleccionar acá el vector. Voy a seleccionar ahí. Voy a decir que ese es un vector. Entonces yo almaceno el número 5, el número 4, el número 7 y el número 9. Almaceno esos valores en un vector. Entonces, ¿qué es lo que me pide el primer enunciado? Vamos a ver si es en el mismo. Una vez hayan sido almacenados, el programa debe imprimir los datos en orden estrictamente inverso a como fueron ingresados. O sea que debe mostrarme en salida el 9, el 7, el 4 y el 9. Entonces, dice imprima los valores de esa manera. O sea, se leyeron, entonces imprímalos en ese orden. Eso es para ver si usted sabe manejar ciclos. En el segundo problema, también, en el segundo problema dice datos numéricos que los escriba un programa C++ que lea 15 datos numéricos y los almacene en un tipo de matriz de 3 filas, 5 columnas. Entonces, vamos a meter los datos aquí en la matriz. 3 filas, 5 columnas. Entonces sería, quitemos estos de acá. Suprimir. 3 filas, 1, 2, 3 filas. Y aquí 1, 2, 3, 4. Pongámosle acá 8, 9 y 20. Entonces, yo tengo que escribirlos acá. A ver. Una vez hayan sido almacenados los datos, el programa de imprimir los datos en orden estrictamente inverso al como se fue almacenado. Estrictamente inverso. Entonces, si yo digo 1, 2, 3, 3, 4, 8, 5, 6, entonces lo que debe imprimir el programa es primero el 20. O sea, debe imprimir el 20 y luego debe imprimir el 12 y luego el 11, luego el 10, luego el 9, otra vez el 9, luego el 8 y así sucesivamente hasta llegar al valor de 1. O sea, si se llenaron en filas, entonces la solución es hacerlo en columnas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues ustedes deben, digamos que esta es la posición 0, 1, esta es la posición 0, 1, 2, 3. Esa es 0, 1, 2, 3, 4. Esas son las posiciones. Y aquí, estas son las posiciones 0, 1 y 2. Esos son los valores de las posiciones. Voy a ponerlos con color para que no se confundan con los valores. Entonces, según las diapositivas que vimos hoy, cuando yo lleno la matriz con los valores, tengo un ciclo. El ciclo de las filas va a ser 0 primero y la columna se va moviendo. Luego, cuando la columna se termina, entonces paso a la siguiente fila y se ingresan los demás valores. Entonces, se repite el proceso hasta terminar. Entonces, la salida es que yo coja la matriz y la recorra en este orden. Entonces, lo que debemos observar es cómo se mueven las posiciones. Entonces, observemos que si yo hago este recorrido, tengo que mirar cómo se mueve en este caso, empiezo en la posición 2, mientras la posición de la fila es 2,
la columna es 4, 3, 2, 1, 0, o sea que hay que jugar con los ciclos que disminuyan desde un número hasta otro número. Luego cambia la posición, esta posición pasa a 1, o sea, disminuyó el ciclo, el primer ciclo, el ciclo externo, pero la J empezó en 4 y disminuye, entonces deben obtener este resultado. Esto es para que forcen a su mente a pensar y a deducir. Entonces, uno primero mira cómo se mueven las posiciones para saber cómo manipular la matriz. Este es el tipo de ejercicio que se hace para que ya después, cuando tengan otro problema, sepan que lo que tienen ustedes que manipular son las posiciones de memoria. Entonces, esto que aparece en la parte de acá es lo que corresponde al primer punto, y esta solución que aparece acá es lo que corresponde al segundo punto. Entonces, les dejo de tarea hasta el punto 3. El punto 3, y entonces la próxima clase les doy la retroalimentación porque la clase se acabó. Entonces, mañana empezamos revisando cuáles fueron las posibles soluciones que ustedes hicieron. O sea, yo voy a colocar un enlace, creo que ahí está puesto, les podría dejar para que hicieran este ejercicio, el punto 3, para que lo hicieran. Vamos a ver si está activo. Sí, aquí dice que está activo. Está activo. Está activo, dice problema 3. Entonces, ahí, hacer el problema 3. Mañana aquí dice, escribe el problema. Ese es el que van a hacer. Dice que está hasta las 23:59. Entonces, mañana socializamos esto porque les puede funcionar, pueden presentarse errores. ¿Cuándo se presentan errores? Cuando, por ejemplo, usted ingresa, el nombre de un estudiante es Juan Carlos, o Luis Carlos, o María Andrea. Cuando yo le ingreso un nombre, cuando hay un espacio en blanco, se puede producir un error y entonces, pues para que les funcione, pues deben capturar solamente un valor sin espacio en blanco. Entonces, hagan el ejercicio, mañana discutimos las soluciones que ustedes hayan hecho, pero por favor, cada uno hágalo solo. Este es el que hay que entregar a medianoche y los otros problemas los practican a ver que de pronto los podemos socializar de alguna manera en el Profe, disculpe, chat. ¿ese problema 3 es obligatorio o contaría como participación? No, es que este es obligatorio porque está en Sabio. Vence a las 10 de la noche, a las 12 de la noche. Los otros dos son opcionales, entonces los opcionales también los vamos a discutir mañana en clase. O sea, ustedes hacen una solución y yo les muestro una solución diferente. O puede ser la misma que tienen ustedes. O sea, si alguien muestra una solución. ¿Por qué? Pues porque yo voy a involucrar otras variables. ¿Sí? Yo voy a utilizar una opción que permite pedir datos que es getLine. Creo que ya la habíamos utilizado en algún momento, una vez nomás. Entonces, lo pueden utilizar solamente sein, pero entonces tiene el pequeño problemita del backslash que se graba al final de la línea. Entonces, ahí hay un temita que necesitamos que quede claro, entonces mejor lo dejamos para mañana. Y mañana en la clase, entonces van a trabajar otro problema, cualquiera de los que yo les dejo, o sea, los primeros 3 los trabajan hasta mañana, y aquí queda 4 y el 5 y el 6, o sea, hay material de trabajo. Entonces, les reitero, jóvenes, los que les dije al principio de la clase, para los que no han llegado, que no les puedo entregar las notas mañana. Me queda difícil entregarles las notas se las entrego el lunes. Yo les publico la planilla con el detalle de todas las calificaciones y por medio de Teams, si hay alguien que tenga alguna corrección, con mucho gusto. Muchas personas me enviaron por Sabio mensajes de que me enviaban los trabajos por ahí, entonces de pronto se me pudo haber saltado alguno. También quiero que tengan en cuenta que las actividades que el computador me diga que son iguales, o sea que hay otro trabajo igual, esas actividades van a ser calificadas con 0, porque las identifica como iguales. Entonces a veces tengan cuidado cuando trabajen con compañeros
de que personalicen bien, utilicen su propia lógica, porque el computador es capaz de detectar cuando el programa es igual, así se le hayan cambiado las variables. Es muy fácil cambiar las variables con un programa. Entonces, esa es la información que quería darle, chicos. Que practiquen este tema y mañana pues hacemos un énfasis ya más en cómo leer valores cuando son numéricos y alfanuméricos y el tema de matrices. Mañana trabajamos en eso. Entonces, Profesora, una pregunta. Profe, sí, la escucho. usted ya mostró las notas del parcial. Mírela por calificaciones. No sé por qué no la están viendo. Ahorita reviso. Apenas se cierre la página, reviso para ver si ustedes la pueden ver. No sé si es que está oculta o qué, pero yo reviso ahorita. Sí, porque ya algunos estudiantes la vieron. Entonces, entre a calificaciones y ahí le aparece. Profesora, disculpe, Sí, lo que adelante. pasa es que a inicio de clase empezó a llover en mi casa, yo vivo en Arjona, Sí. y se cortó el fluido eléctrico, entonces me perdí prácticamente toda la clase, acabo de entrar. ¿Usted dejó alguna actividad que toque entregar mañana? Sí. Entonces puedes ver el video de la clase. Ok, profesora, muchas gracias. Listo.